Y a continuación les presento un trabajo aplicativo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, estamos en una pala 495HR, una pala Bucerius. Y aquí estamos en la sala de lubricación. ¿Qué podemos apreciar aquí? Son los calentadores, el control de aire, las válvulas neumáticas, reguladores, bombas de grasa neumáticas, depósito de grasa, la viga, esta es la viga, el tecle, un tecle eléctrico. Bueno, a continuación vamos a ver la función que tiene la viga con el tecle eléctrico. La función principal es levantar peso. Bueno, ¿qué peso? El peso justamente de estas bombas neumáticas. Bueno, estas bombas neumáticas son unas bombas Lincoln. Bueno, y lo que hacen es bombear grasa, ¿no? Puede ser grasa OGL o MPG. La OGL sirve para engranajes abiertos y la grasa MPG para engranajes cerrados o multipropósito. Bueno, estas bombas son de vital importancia para toda la lubricación de la pala, ya sea desde la punta de la polea hasta la parte más inferior, que bueno, son los rodillos inferiores. Bueno, aquí se puede realizar el cambio gracias a este tecle con la viga. Esta viga nos ayuda también como un riel para este tecle, ya que se puede desplazar por el mismo. Bueno, aquí podemos cómo se realiza el cambio con este gancho aquí en este agujero. Bueno, estas bombas neumáticas son unas bombas Lincoln. Bueno, y lo que hacen es bombear grasa, ¿no? Puede ser grasa OGL o MPG. La OGL sirve para engranajes abiertos y la grasa MPG para engranajes cerrados o multipropósito. Bueno, estas bombas son de vital importancia para toda la lubricación de la pala, ya sea desde la punta de la polea hasta la parte más inferior, que bueno, son los rodillos inferiores. Bueno, aquí se puede realizar el cambio gracias a este tecle con la viga. Esta viga nos ayuda también como un riel para este tecle, ya que se puede desplazar por el mismo. Bueno, aquí podemos cómo se realiza el cambio con este gancho aquí en este agujero. Se retira y se manda hacia abajo, y ahí es donde cogemos la otra bomba y la traemos aquí. Es sencillo y se realiza el cambio de la bomba. Bueno, retirando ciertos conectores y o mangueras. Aquí tenemos. Ahora, el propósito de este trabajo es ver cuánto puede deformarse o flexionar la viga con el peso de estas bombas.
Bueno, a continuación les presentaremos ya los cálculos los cálculos de la deformación de la viga. Bueno, como referencia aquí les mostramos también el trabajo que realiza la pala, ¿no? Que es de acarreo. ¿No? Bueno, vamos a presentar el video tutorial acerca del trabajo aplicando ecuaciones diferenciales a un caso real. En este caso, nuestro suceso de aplicación es el cálculo de la deformación de una viga en forma de I, de sección I. Esta viga pertenece a un equipo de lámina, que es una pala eléctrica modelo PIH 4100A. Dicha pala tiene varios sistemas, como sabemos. En este caso vamos a presentar el pertinente modelo. Como se escribió en el video, lo que vamos a calcular en esta viga es esta viga que se utiliza para cargar, montar, desmontar, trasladar todos los componentes de la sala de lubricación de nuestro equipo, principalmente bombas de activación neumática para la lubricación. Correcto. Para ello hemos planteado nuestro modelo matemático y hemos hecho los cálculos correspondientes. Hemos planteado nuestra ecuación diferencial, hemos hecho nuestro análisis mediante fórmulas Excel y finalmente hemos hecho la modelación mediante elementos finitos en el programa SolidWorks. Bien. Como se vio en el video de presentación de la viga, que se mostró en la primera parte, hemos procedido a diseñar, a modelar ese elemento estructural en SolidWorks. Aquí podemos ver que está toda la viga. Hemos tomado sus dimensiones, que son 180 pulgadas de largo, y tiene un canal en I . Aquí podemos ver la sección transversal de nuestra viga. Es una viga en forma de I. Específicamente es un perfil americano, normado con la designación S8×23, lo que indica 8 pulgadas de peralte, que es la altura de nuestro perfil, de esta altura, escrita por el cursor en este momento, y tiene un peso de 23 libras por cada pie. Muy bien. Está compuesta, el material del que está hecho la viga es acero estructural A36, el más utilizado en el mercado. Bien. ¿Qué más? Nuestra viga está siendo apoyada en dos puntos. El primero es un acoplamiento semirrígido mediante pernos a la estructura principal de nuestra pala. Estos huecos representan los pernos en los cuales se ancla la viga a la estructura principal. Y justo en el centro de nuestra viga, a 90 pulgadas del extremo, la viga se encuentra soldada a la estructura. Y esto lo modelamos como otro acoplamiento semirrígido. Muy bien, señores.
¿Qué más? Bien. Esto es el winche y esto es el motor. El motor es un motor eléctrico accionado electrónicamente mediante un comando remoto. Este activa y mueve el winche. El winche tira de esta cadena y bien sabemos que de esta cadena podemos nosotros anclar las bombas de lubricación. Bien. Ahora bien, nuestro siguiente paso es describir ahora las cargas a las que está sometida esta viga. Número 1, está sometida a su propio peso. ¿El peso es una carga? Por supuesto que sí. Es una fuerza gravitacional. ¿Qué otra carga se ejerce sobre la viga? Número 2, las reacciones. Justo en los puntos en los que la viga entra en contacto con la estructura principal de la pala, por principio de acción y reacción, se ejercen reacciones de la estructura principal contra la viga, en este punto y este punto. Muy bien. Siguiente. Esta carga, hay una carga que es la que ejerce el winche, el motor, la cadena, todo el sistema guía y la bomba que se cargará en los extremos de la cadena, o aquel peso, porque también puede ser un tanque de lubricación o cualquier otra cosa que se pueda cargar aquí. Todo eso ejerce una fuerza sobre la viga, que es transmitida por las pequeñas ruedas que vemos aquí, a cada extremo. Ese peso lo podemos calcular porque sabemos cuánto es aproximadamente el peso del winche, el peso del motor, el peso de la bomba que se va a sostener, y es más, le podemos agregar un factor de seguridad en caso de que tengamos una carga mayor todavía. De esa manera calcularíamos la deflexión máxima que experimenta nuestra viga. Pero hay que tener cuidado. Sabemos que en el concepto de cargas hay cargas que se mueven como cargas muertas, como cargas dinámicas, como cargas vivas. En este caso, el peso es una carga muerta, porque es invariable en el tiempo e invariable en su posición. Siempre va a ser el mismo sobre la viga, no va a cambiar. Estamos hablando del peso de la viga. Las reacciones que se ejercen en cada extremo son fijas en su posición, pero pueden ser cargas vivas, pueden variar. ¿Por qué? Porque esto de aquí, el winche, no está fijo, sino que se puede mover a lo largo de toda nuestra viga. Esto hace que se modele como una carga móvil, una carga dinámica, lo que dificulta el cálculo de la deflexión máxima de nuestra viga, como tenemos una combinación de cargas estáticas y de cargas móviles. Muy bien. Dicho esto, pasamos a describir el comportamiento elástico de nuestra viga. Bien. Para hacer nuestro cálculo de deformación de la viga, tenemos que hacer ciertas suposiciones, necesariamente. 5 básicamente. 1. Al momento de experimentarse la deformación, las secciones planas de la viga inicialmente planas permanecerán planas. Aquí lo podemos ver en un gráfico. Aquí tenemos una sección de la viga una vez que ya ha sido deformada. Aquí al costado tenemos la viga, en caso de un ejemplo, una viga que está empotrada y que luego de experimentar cierta carga se deforma, se arquea. ¿Qué quiere decir que las secciones planas permanecen planas? Si esto lo llevamos a una ampliación, aquí en el lado derecho, vemos que la sección que era inicialmente plana, ¿qué es lo que ha hecho realmente al momento de deformarse? Solamente se ha trasladado
en un arco de circunferencia. Esto quiere decir que esta sección que era plana sigue siendo plana, solamente ha rotado. ¿Por qué es necesario modelar esto de esta manera? Porque de esa manera nos aseguramos de que la curva que representa la deflexión sea una curva suave y no una curva que tenga discontinuidades a lo largo de esta, que en la vida real puede llevarse a cabo, pues llegaríamos a un análisis más complejo. En este caso, por simplicidad, decimos que simplemente se representa una curva suave, lo cual es válido siempre y cuando represente condiciones homogéneas del material, o que es una sección cuasi uniforme de toda la viga en cualquier punto, y que tenga propiedades isotrópicas, ¿no? Que no varíen de acuerdo a la dirección de un punto a otro punto de la viga, sino que sean las mismas en cualquier punto. O sea, si vemos todo eso, podemos aceptar de que las secciones que inicialmente eran planas seguirán siendo planas después. ¿Correcto? Ahora bien, segunda suposición, el material es homogéneo y obedece a la ley de Hooke. Como sabemos, en un caso ideal, el material debe ser totalmente homogéneo a lo largo de toda la viga, lo cual rigurosamente no es cierto. ¿Por qué? Porque puede haber y siempre hay imperfecciones durante el proceso tecnológico, o sea, el proceso de fabricación o la manufactura. Dependiendo de la calidad de la manufactura, se tendrá un mejor material. Pero inclusive teniendo el mejor material, nada nos asegura que no haya pequeñas imperfecciones dentro de este. Pequeñas porosidades. Basta que exista una pequeña porosidad en un diminuto punto dentro de nuestra viga para que no se considere un material homogéneo. Pero puede que esta pequeña imperfección sea tan pequeña que aproximadamente sí, ¿no? En nuestro modelo lo consideremos así, un material uniforme. ¿Y esto qué conlleva? Que el material uniforme, ¿qué debe tener? Básicamente la densidad y la resistencia máxima a la tracción, el módulo de Poisson, la resistencia máxima al corte, la ductibilidad, la resiliencia, todas estas propiedades, y la dureza también obviamente, sean iguales en cualquier punto de nuestra viga, aproximadamente. Correcto. Eso nos ayudaría a modelar lo mismo, una curva elástica, suave. Y haría nuestro cálculo más simple. Ahora, tiene que obedecer la famosísima ley de Hooke. La ley de Hooke, como sabemos, relaciona dos conceptos importantes en la resistencia de materiales, básicos. Relaciona el esfuerzo y la deformación. Cualquier esfuerzo aplicado a cualquier cuerpo va a hacer que éste se deforme. Eso es básicamente lo que consiste la ley de Hooke. Ahora, pero la ley de Hooke establece algo más, ya en un sentido más matemático. Nos dice que la deformación es directamente proporcional al esfuerzo. Visto en una fórmula sería que la deformación es igual al esfuerzo aplicado por una constante, que se llama constante E de deformación, o el módulo elástico. Ahora, ¿no todos los materiales cumplen esto? Por supuesto que no. Hay materiales que no son proporcionales no son directamente proporcionales a la deformación, que el esfuerzo es la deformación es directamente proporcional al esfuerzo, sino que es proporcional al esfuerzo al cuadrado o al esfuerzo al cubo. Pero en este caso hablamos de acero, y de acuerdo a las pruebas que se han realizado millones de veces en laboratorios, el acero aproximadamente, muy cercanamente, obedece el comportamiento descrito por la ley de Hooke. Entonces existe esta razón de proporcionalidad. ¿Qué más nos dicen? Que la viga inicialmente está recta y que tiene sección constante. Porque puede ser que la viga ya haya experimentado una deformación anterior, y puede que una deformación permanente y ya no sea recta.
En ese caso también cambiaría el análisis. Habría que considerar esas pequeñas deformaciones como parte de las condiciones iniciales de nuestro análisis diferencial. Entonces nos dice que la sección es constante. Por lo tanto, todas las propiedades geométricas de un área, de una sección transversal de nuestra viga serán las mismas. ¿Qué propiedades geométricas? El área de la sección transversal, el momento de inercia, del cual hablaremos en un instante, el módulo de sección y toda la distancia en general. Altura del pedal, altura del alma, anchura del patín, espesor del alma, espesor del patín, etc. Todas ellas son constantes, una sección totalmente uniforme. El plano que contiene las fuerzas contiene a uno de los ejes principales de la sección recta de la viga y las cargas actúan perpendicularmente al eje longitudinal de aquella. Una consecuencia de esa suposición es de que nuestra viga solamente estará sometida a flexión, porque visto en un plano general, nuestra viga podría estar sometida a consideraciones tanto de flexión, de torsión, de tracción, de compresión, de cortante, de aplastamiento, etc. ¿Cómo nos aseguramos de que nuestra viga solo esté sometida a flexión? Pues simplemente la carga que se aplica sobre la viga, la resultante de la carga, debe pasar por el centro de gravedad de la misma. En este caso, el cual escribimos a continuación, tenemos nuestra sección en forma de I, nuestro perfil estándar. Aquí tenemos nuestro perfil estándar. Tenemos D, que describe la altura total, o llamado peralte. Tenemos BF, que lo estoy señalando con el cursor, que es la anchura del patín. Y tenemos TW, que es la llamada espesor del alma. Espesor del alma. En este caso tenemos dos ejes principales, eje principal X y eje principal Y. ¿Y a qué nos referimos con eje principal X y eje principal Y? Porque realmente yo podría trazar infinitos ejes a través de esta sección, todos los que yo quisiera. Pero son estos ejes alrededor de los cuales se describen el momento de inercia máximo y el momento de inercia mínimo. Momento de inercia I, lo vemos acá. Para los que no sepan exactamente qué es el momento de inercia, bueno, es un concepto muy interesante y muy sencillo. Por la segunda ley de Newton todos sabemos de que la aceleración de un cuerpo, la aceleración lineal de un cuerpo, siempre es proporcional aquí a una fuerza que actúa sobre dicho cuerpo. Pero la aceleración no solamente depende de la fuerza que se aplica sobre el cuerpo, sino también de la resistencia que ofrece el cuerpo al movimiento, al cambio de su estado inercial. Esa resistencia que ofrece un cuerpo a su cambio en estado inercial se llama masa. Muy bien. Del mismo modo, cuando hablamos de rotación, ya no hablamos de fuerza y de aceleración lineal, hablamos de torque y aceleración angular. O visto de otra manera, de torque y de rotación. ¿La rotación de qué depende? Del torque que se aplique a una sección, o a un cuerpo en general. E igual que la aceleración. La rotación de un cuerpo no solamente depende del torque, sino también de la resistencia que ofrezca un cuerpo a la rotación. Esa resistencia que ofrece un cuerpo a girar se le dice momento de inercia. Pero eso es hablando de mecánica, pero estamos ahorita hablando de vigas y de deformaciones y de esfuerzos. ¿Qué tiene que ver? Es la pregunta más obvia. Pues muy simple. Muy simple. El momento de inercia, en este caso, cumple el papel de resistencia a la deformación. ¿Por qué? Como ya vimos en el gráfico anterior, en nuestra viga que estamos modelando, las secciones, al momento de deformarse, van a describir arcos, se van a mover en un movimiento rotacional. Y cada vez que hablamos de rotación, ¿de qué hablamos? Pues de momento de inercia. La resistencia a esa rotación. Pero en este caso rotación es deformación. Entonces sería la resistencia a la deformación por rotación.
Correcto. Entre más momento de inercia tenga esta sección, la viga se deformará menos. Y entre menos momento de inercia ofrezca, la viga se deformará más. Ahora, el momento de inercia se calcula respecto de quién? Respecto de un eje. Nuestra viga, ¿cuántos ejes tiene? Miles, infinitos ejes. Pero ahora, ya en consideraciones mecánicas de diseño, yendo un poquito más allá, ¿cómo yo, por qué la viga la he armado, digamos, en esta posición? Ya sabemos que el eje Y y el eje X establecen los momentos de inercia máximo y el momento de inercia mínimo. Pero ¿por qué yo he colocado mi fuerza principal sobre un eje de estos dos ejes principales? No lo he colocado sobre uno de los otros ejes angulares. En pocas palabras, hubiese armado la viga en forma angular, con una pequeña rotación. ¿Por qué no lo he hecho así? Porque realmente a mí no me conviene que la viga se deforme demasiado, sino lo menor posible. Correcto. Y para que la viga se deforme lo menos posible, tengo que armarla respecto a su momento de inercia máximo. En pocas palabras, transversal a su eje X. El eje X es el que alberga el momento de inercia máximo. Obviamente el eje Y debe albergar el momento de inercia mínimo. Bien, entonces, eso es hablando del momento de inercia. Ahora bien, aquí tenemos la descripción de la ley de Hooke. En forma general, el esfuerzo es proporcional a la fuerza. El esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Y deformación unitaria es igual a la deformación total sobre la longitud inicial. ¿Cómo es este concepto de deformación unitaria? Es muy simple. La deformación unitaria es el porcentaje de deformación que tiene un cuerpo. Bueno, continuando con la explicación. Aquí tenemos las ecuaciones generalizales, la ley de Hooke generalizada, en este caso para la deformación de un pequeño elemento diferencial en todas las dimensiones. Solo para mencionar, recordemos de que tanto la deformación como el esfuerzo en un punto dado de un cuerpo se puede representar mediante un tensor. Hay magnitudes que se representan como escalares, como la energía, el trabajo, el tiempo, la longitud o la masa. Otras tantas se representan matemáticamente como magnitudes, como vectores, las llamadas magnitudes vectoriales, como la fuerza, la velocidad, la aceleración, la posición, el producto vectorial, el torque, el momentum angular, la cantidad de movimiento, etc. Estas magnitudes poseen, aparte de un valor escalar, una dirección y un sentido. Y además, otra magnitud muy importante son las tensoriales, porque estas ya no solo se representan con un vector, sino con un grupo de vectores. Es el caso del esfuerzo. Recordemos que pueden haber esfuerzos en un punto, esfuerzos en varias direcciones, en X, Y y en Z. Esfuerzos axiales y también esfuerzos que son paralelos a las superficies de acción, lo que se denominan los llamados esfuerzos cortantes, que los vemos aquí, denotados por gamma. Bueno, solo por conocimiento general, ¿no? Aquí tenemos la representación de un tensor de esfuerzo y la representación de un tensor de deformación. Bien. Ahora, ¿qué modelo matemático vamos a utilizar para calcular la deformación de nuestra viga? Pues simple. Nos vamos a valer de simplemente propiedades matemáticas conocidas, como son el radio de giro y solamente el radio de giro. Matemáticamente podemos saber cuánto es el radio. ¿Y qué es el radio de giro?
es la distancia que tiene esta sección que va a girar a su centro de giro, que está en un punto en el espacio. Ese recorrido llamado θ es lo que denominamos deformación o pendiente, ¿no? Mediante el uso de proporcionalidad en triángulos, aquí lo vemos en cuadro blanco, voy a ampliar un poquito, podemos hallar una expresión equivalente que relacione el radio de giro y la tangente de este ángulo que se forma. Porque ese ángulo es denominado también la pendiente de la viga deformada. ¿Sí? Haciendo nuestros reemplazos matemáticos correspondientes, llegamos a la conclusión de que la segunda derivada de y, recordemos que y es la distancia vertical o la deflexión de la viga en un punto dado de la viga respecto de la distancia horizontal, es igual a 1 sobre el radio de giro. Sacando el equivalente del radio de giro matemáticamente, llegamos a la conclusión de ¿qué? De que ese radio de giro depende básicamente de una sola cosa, del momento, no, depende de tres cosas: del momento flector. Recordemos que las deformaciones no ocurren así por así. Cualquier deformación de un cuerpo es producto de la acción de una fuerza, o más que una fuerza, un esfuerzo que ha actuado sobre el cuerpo. Y los esfuerzos lo pueden dar dos cosas: o las fuerzas, que generan deformaciones de tipo lineal, como es el caso de la tracción o la compresión, o deformaciones de tipo angular, como es el caso que producen los momentos flectores. Aquí vemos que cada lado de este pequeño elemento de nuestra viga ya deformada actúa un momento. Este momento flector es el que hace efectivamente que la viga se deforme de esta manera curva. Aquí está E. ¿De qué más depende el radio de giro? ¿De qué más podría depender? De que una viga se deforme más o se deforme menos, tenga más curvatura o menos curvatura. Ya lo hemos visto antes. De dos cosas más: una, de cómo está, cuál es la resistencia que tenga la viga a ser deformada. Y esa resistencia que tiene a ser deformada depende de dos cosas. Una, de la sección. Porque ya vimos que una de las propiedades más importantes de la sección de nuestra viga es el denominado momento de inercia. El momento de inercia es el esfuerzo o la resistencia que ofrece una sección plana a girar. En este caso, a flexionarse. Ese momento de inercia se puede calcular matemáticamente mediante una fórmula de integración muy conocida. O lo podemos sacar de tablas. Porque estos perfiles, al ser perfiles estándar, tienen ya todas sus propiedades consignadas en tablas. Aquí tenemos en internet la tabla correspondiente para perfiles americanos S. En este caso el nuestro es un S8 por 23 y lo podemos localizar aquí. Y tenemos todas sus propiedades que ya están normadas, porque al ser el perfil, un perfil normado, ya se han determinado todas sus propiedades para una utilización más rápida en la práctica. Tenemos las dimensiones de la web. Recordemos que web es alma, y de flange, el alma de la viga y el patín, flange, tanto espesor como dimensiones. El área transversal total, cuánto es igual, el peso, el aumento de inercia, los momentos de inercia principales, máximo y mínimo. El módulo de sección,
Este módulo de sección se ve más que todo en el cálculo de esfuerzos que no hemos consignado nosotros, solamente hemos hecho el cálculo de deformación. Pero muy bien, continuamos. Bien. Y ya, entonces la deformación depende básicamente del momento flector que actúa en cada punto de nuestra viga, del momento de inercia, que es la resistencia que ofrece la forma que tiene nuestra viga al giro, porque recordemos que el momento de inercia solamente depende de la forma que tenga, la forma transversal que tenga nuestra viga, solamente depende de eso. Tampoco depende del área total de la sección transversal, sino del momento de inercia, que es de la distribución de esa área alrededor del eje de giro. Entre más alejada esté el área del eje central, en este caso eje X, más alejada esté, el momento de inercia será mayor. Bien. Y depende de un tercer elemento, que es el módulo de elasticidad, que es básicamente el material. Recordemos que el módulo de elasticidad es la relación entre el esfuerzo y la deformación. Recordemos que entre más alto sea el módulo de elasticidad, menor será la deformación. ¿Sí? Entonces, nos queda finalmente esta fórmula, que es la ecuación básica para nuestro cálculo de la deflexión en cada punto de nuestra viga. La segunda derivada de la deflexión o flecha respecto de la posición X en cualquier punto de nuestra viga es igual a m, momento flector que actúa en ese punto, sobre módulo de elasticidad por momento de inercia. En esta ecuación vemos que está expresado todo: la carga real que actúa, la forma que tiene la viga, representado por momento de inercia, y el material del cual está hecho la viga, representado por el módulo de elasticidad. Bien. Entonces, aquí tenemos ya nuestra viga modelada. Dos apoyos, simplemente, que son simplemente apoyados, R1 y R2. Una carga distribuida que le corresponde al peso. Una distancia X2 a la carga aplicada P. Una distancia X1 a una sección de corte donde actúa una fuerza cortante y un momento flector. Y hay nuestras dos reacciones, reacción 1 y reacción 2. Hemos dividido nuestra viga en dos secciones. Sección A la llamaremos a la sección comprendida entre los apoyos, y sección B a la sección correspondiente al voladizo de nuestra viga. Establecemos, en vez de Z le colocaremos X a la distancia horizontal. Entonces, ecuación principal diferencial será segunda derivada de deflexión, o sea, de la flecha vertical respecto de X, será igual a momento flector en este punto sobre EI. Pues recordemos que en una ecuación diferencial siempre debe haber condiciones de frontera, condiciones límites, para establecer o poder hallar así las ecuaciones de solución. En este caso, ¿quién nos da los valores límites? Las deformaciones conocidas. Pero yo conozco las deformaciones en algunos puntos, sí, en los apoyos. Porque yo sé que idealmente estos puntos deben obtener una deformación numéricamente igual a 0. Entonces, deformación en R1 es igual a 0. Y deformación en 2 también es igual a 0. Dicho todo esto, se procede al cálculo de reacciones. ¿Cómo calculamos las reacciones R1 y R2? Pues simple. Al ser esta una viga isoestática, se puede calcular el valor de las reacciones mediante el uso de la primera ley de Newton, que simplemente nos habla del equilibrio de fuerzas y el equilibrio de momentos. En caso de una situación física estática, siempre será igual a 0. Entonces, aplicando sumatoria de momentos acá y sumatoria de momentos acá, nos salen los valores de R2 y de R1 en variables. R2 aquí y R1 aquí. Siguiente paso. Hallamos el momento flector. Hacemos nuestro corte aquí.
Aquí mejor sería, en esta sección del volado. Y empezamos a hacer el cálculo. R2 por la distancia que existe al corte. Y esa distancia al corte será x1 menos L medios. Más el torque que ofrece la reacción 1. O sea, tenemos el torque que ofrece la reacción 2, que es fuerza por distancia, más el torque que ofrece la reacción 1, que es fuerza por distancia también. Menos, porque el torque que ofrece la carga móvil va en sentido opuesto a las demás. Carga móvil por la distancia hacia el corte, que es x1 menos x2. Menos el torque que ofrece el peso, hasta la sección donde se ha cortado. Recordemos que el peso, el centro de masa del peso, se ejerce justamente en la mitad de este. De ahí sacamos el valor de W, que es la carga distribuida por unidad de longitud, por x1 al cuadrado sobre 2. Ahora recordemos que esta ecuación no es una ecuación convencional, es una ecuación de la elástica. Y es muy importante colocar esta notación entre corchetes angulares. ¿Y por qué colocamos estos corchetes angulares? ¿Nos dicen algo? Por supuesto que sí. Matemáticamente nos dicen lo siguiente. Esa función se divide en dos funciones. Es una función compuesta. Nos dice que x1 menos L sobre 2 será igual a 0 si ese valor es un valor negativo. O sea, si es negativo, 0. En pocas palabras, ese término se elimina. Pero si es positivo, ese término se queda allí. Y lo mismo sucede con el valor de P por x1 menos x2. También tiene corchetes angulares, y nos dice lo mismo. Si ese valor que está entre los corchetes es negativo, no importa qué, no importa lo que pase, esa expresión será igual a 0. Y se elimina todo ese término. ¿Por qué hacemos eso? Porque es la forma en la que podemos establecer con una sola ecuación todo el comportamiento de nuestra elástica. Porque dicho de otro modo, haciéndolo de otro modo, habría que hallar una ecuación de elástica para cada tramo de nuestra viga. Una ecuación de elástica para el tramo desde la reacción hasta la carga móvil. De la carga móvil hasta el segundo punto de reacción. Otra ecuación en caso de que la carga móvil esté en el volado. Y ahí habría que dos ecuaciones más. Una entre la reacción 2 y la carga, y entre la carga y el punto final de nuestra viga. Hablaríamos casi de cuatro expresiones matemáticas. Sería muy largo. En este caso lo resumimos usando los corchetes angulares. Ese método nos ayuda a evitarnos hacer todo ese procedimiento tan complejo. Ahora reemplazamos. Como ya tenemos la expresión del momento, podemos reemplazar. Recordemos que R2 y R1 solamente dependen de... A ver, recordando aquí. R2 depende de W, que es la distribución del peso de la viga, que es una constante. La longitud total de la viga, que es otra constante. La carga P de la viga, que es otra constante. L es otra constante, longitud de la viga. Y X2, que es la distancia hacia la carga móvil, que es variable. Entonces R2 depende de la distancia hacia la carga móvil, X2. Y lo mismo sucede con X1. Ahora bien, pero eso nos lleva a una conclusión. En nuestra ecuación diferencial está siendo derivada respecto del valor de x1, que es la distancia hacia donde estamos haciendo el análisis de deflexión, más no la distancia de la carga móvil. Lo que implica que R2 y R1, al momento de hacer las integraciones, se considerarán como constantes. Entonces, pasamos el primer diferencial de x1. Nos queda derivada de y respecto de x1 y hacemos la correspondiente integración. Es una integración muy simple, muy fácil de hacer. X1 menos L medios, podemos aplicar la regla de la cadena para integrar esto. Lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 2, siempre y cuando la derivada de esto que está dentro esté multiplicada afuera. Derivada de x1 menos L medios es igual a 1. Y sí está afuera, ¿no? Integrado nos da esto. Lo mismo sucede para acá. Variable de integración x1 al cuadrado sobre 2, menos. Aquí lo mismo. Aplicamos la regla de la cadena invertida.
x1 menos x2 al cuadrado sobre 2. Y lo mismo aquí. Integramos al cubo entre 3 por 2, 6. Más una constante de integración, porque es una integral indefinida la que estamos calculando. He remarcado con diferentes colores cada término de nuestra primera ecuación. El término corresponde a la reacción 2, a la reacción 1, a la carga móvil, al peso y más una constante. Ahora, hacemos la segunda integración. Pasamos diferencial de x1 a otro lado e integramos. El mismo modo, se repite otra vez la operación. R2 sobre 6, x1 menos L medios al cubo, más R1x al cubo sobre 6, menos px1 menos x2 al cubo sobre 6, menos carga, peso por unidad de longitud por x1 a la cuarta sobre 24, más C1 por x1 más C2. Obviamente, al ser una ecuación diferencial de grado 2, nos da una respuesta integral definida con 2, nos da una familia de soluciones, con dos constantes, C1 y C2. ¿Y podemos hallar C1 y C2? Sí. ¿De dónde salen esos valores? Pues simple, los valores de frontera. Si tenemos dos constantes de integración, necesitamos tener dos valores de frontera, que sí los tenemos. Recordemos que son los puntos de apoyo de nuestra viga, donde la deformación es igual a 0. Entonces, para y igual a 0, la deformación es igual a 0. Reemplazamos. Donde había y es igual a 0, porque es la deflexión que hay en ese punto. Y x1, punto de análisis es igual a 0. 0 menos L medios, obviamente va a ser un número negativo. Y como sabemos que por corchete angular y la función compuesta que representa, un número negativo elimina automáticamente toda la expresión. 0. Aquí se reemplaza x1 como 0, se elimina también. Del mismo modo, x1 es 0, menos x2. x2 obviamente va a ser mayor que 0, por lo tanto esto nos va a dar un número negativo, lo que hace que se elimine toda la expresión por ser un corchete angular. Lo mismo reemplazamos x1 y c1. Todos los términos quedan eliminados y nos dice que c2 numéricamente es igual a 0. Ahora, para la segunda parte hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque va a depender mucho en qué punto se encuentra la carga móvil en este instante. Porque por los corchetes angulares, recordemos, si la carga móvil ahorita se va a encontrar en L medios, pero si la carga móvil está más allá de x2, como habían dicho, si x2, claro, uno sería que la carga móvil está más allá de la mitad de la viga y otro que está antes de la mitad de la viga. O sea, este punto P está aquí entre los dos apoyos o está aquí en el volado. Para un caso, en este caso cuando se encuentra antes de la segunda reacción, solamente se eliminaría el primer término y todos los demás permanecerían así, porque este L medios menos x2 nos daría un número positivo. No hay por qué eliminar este término. Haciendo el despeje necesario y correspondiente, nos queda que C1 es igual a toda esta expresión. Es un poquillo largo, pero ahí está. Y lo mismo pasa cuando x2 está más allá de la mitad de la viga. Tachamos obviamente ambos componentes y nos queda esta expresión. ¿Ambos C1 son válidos? Sí, depende más bien de qué sección de la viga hablemos. Cuando, repitiendo una vez más, cuando la carga móvil se encuentra antes de la mitad de la viga, antes del segundo apoyo, la constante 1 tiene este valor. Y cuando se encuentra después del apoyo, la constante 1 tiene este valor. Entonces tenemos nuestras dos curvas solución. Muy bien. Reemplazamos el valor de las constantes C1 y C2 y tenemos nuestra ecuación de la elástica en función de nuestras variables. Aquí ya lo he reemplazado con el valor de R1 y R2 y nos resulta toda esta ecuación. Aquí está representado
la deflexión generada por la reacción 1, todo lo que está en rojo. Aquí está representado toda la deformación debido a la reacción 2. El tercer término representa toda la deformación correspondiente a la carga móvil. El cuarto término representa la deformación correspondiente, el aporte de la deformación debido al peso propio de la viga. Y el último término nos indica la deformación o así representa la restricción que existe debido a puntos en los cuales la deformación tiene que ser necesariamente igual a 0. Y aquí tenemos para nuestros dos casos. Luego de eso hemos tabulado en Excel, hemos hecho un análisis mediante una fórmula bien compleja que ya tenemos, pero es más que la aplicación de esto llevado a una fórmula de Excel usando funciones sys, funciones básicamente sys y restricciones de posición. Hemos tabulado aquí la distancia a la carga móvil y la distancia a la sección de análisis. Y nos salen todos estos valores que están en pulgadas. Hay sitios donde, dependiendo de cómo sea la carga móvil, por ejemplo, si la carga móvil está a 45 pulgadas de origen y queremos saber cuánto vale la deformación a 70 pulgadas de origen, nos sale que tendríamos 1.9 por 10 a la menos 3 pulgadas. Muy pequeño, sí. Aquí tenemos la representación gráfica respecto a la carga móvil. Aquí tenemos, el color representa, cada color representa un punto en el cual se encuentra la carga móvil. Aquí tenemos toda la deformación. La coordenada Y nos indica cuánto es la deflexión en cada uno de los puntos de análisis. En este caso es para el punto que está entre los apoyos. Y a la derecha tenemos el análisis para el punto que está en el volado, que según el análisis nos sale que es el mismo, dependiendo de cómo sea la carga móvil. Ahí está. No va a cambiar. Entonces, esta es la forma matemática de hacerlo. Haciendo nuestro análisis utilizando las fórmulas concernientes exactas, ¿no?, acerca de nuestro modelo matemático de nuestra ecuación del elástico, usando ecuaciones diferenciales. El otro método, que ya va más aplicado a la técnica, es mediante el uso de un programa de computadora. En este caso es el SolidWorks. El SolidWorks también puede hacer análisis de deformaciones, pero, ojo, no es utilizando el método convencional, que es mediante la fórmula de la elástica, sino un método aproximado, que se llama elementos finitos. ¿Cómo aplicamos elementos finitos? Pues simplemente tenemos que dividir en muchas partes nuestro elemento estructural a analizar. Y vamos a aplicar todas las ecuaciones de esfuerzo y deformación a cada uno de esos puntos. Pero un momento, nos preguntará, eso nos puede demorar mucho tiempo, hacer tantos cálculos, puede que sea 10.000, 20.000, 30.000 cálculos, pero ojo, para eso está justamente el programa de la computadora. Porque es cierto que, de hecho, las aplicaciones, es muy simple aplicar las aplicaciones, el problema es que hay que hacerlo muchas veces. Pero la computadora justamente es versátil por eso, porque puede hacer muchos cálculos en poco tiempo. Simplemente tenemos que establecer dónde va a actuar nuestras restricciones y nuestra carga. Entonces activamos SolidWorks Simulation. Ya. Colocamos que vamos a un nuevo asesor de estudios, un nuevo estudio. ¿De qué tipo? Entonces colocaremos de que, primero que nada, colocaremos nuestras restricciones.
Asesor de restricciones, geometría fija. ¿Qué es fijo en nuestra viga? Número 1, el primer punto de apoyo. No se mueve por nada. Y hemos explicado por qué. Está anclado con pernos a una estructura sólida de nuestra pala. Se puede modelar como un elemento indeformable. Y el segundo es la unión soldada a la mitad de la pala. O a la mitad de la viga de la pala, de la sala de lubricación. Colocadas las restricciones, procedemos a calcular las cargas. Primero, carga por gravedad. Lo colocamos, nos indica ahí qué dirección está actuando en el peso de nuestra viga. Está lógico. Siguiente. Colocamos ahora las demás cargas, que sería en este caso la carga móvil. Lo colocaremos en su punto más crítico, que según el análisis mostrado en Excel, es al centro y al final del volado. ¿Tiene un valor de cuánto? Hemos calculado para 200 kilogramos, peso máximo, lo que indica un valor de 2000 newton aproximadamente. Bueno, si usamos el valor de 9.8, que es un valor más exacto de la gravedad, nos saldría que es 1960 newton. 1960 newton es la carga que actúa justo ahí en medio de la viga. Aceptamos. Ahora tenemos que mallar nuestra estructura. Entre más fina sea la malla, obviamente los resultados serán más exactos, pero también el tiempo de ejecución de cálculo de nuestro análisis va a ser mayor al normal. Necesariamente, pues sí, va a ser mayor que el normal. Entonces colocamos, como es una viga simple, no hay mucha estructura a su costado, le vamos a dar una malla bien fina. Entonces va haciendo el cálculo, dividiendo toda nuestra viga en muchos elementos finitos, en los cuales hacer nuestro cálculo. Tenemos 16% de avance, seguimos avanzando. Ahora bien, mientras va haciendo la división, hay que tener en cuenta de que en nuestro análisis que hemos realizado no hemos hecho muchas otras consideraciones. Por ejemplo, una de las más importantes tal vez sea la temperatura. ¿Y por qué la temperatura? Se preguntarán. Pues muy simple. Recordemos que el acero, la resistencia que ofrece el acero, sus modos de elasticidad, su resistencia máxima a la tracción, todas las propiedades mecánicas dependen básicamente de la temperatura ambiente, o la temperatura a la cual esté el acero. Si la temperatura es muy caliente, el acero pierde propiedades, se vuelve muy poco resistente. Poco resistente se vuelve. Ahora, por el contrario, si es sometido a cargas térmicas muy bajas, ¿qué es lo que va a pasar? Exacto, va a perder ductibilidad, o sea, capacidad de deformación. ¿Qué pasa cuando algo pierde capacidad de deformación? ¿En qué se convierte? En un cuerpo frágil. Entonces, todas aquellas consideraciones no las hemos tomado en cuenta por ahora. Tal vez en un futuro análisis más complejo lo hagamos. Bien, ya está mallado. Nos acercaremos un poco a nuestra viga. Y aquí tenemos cada uno de los elementos a los que se ha hecho alusión. Son como pequeños prismas, los cuales está compuesta toda nuestra web. Finalmente, colocado todo esto, hacemos nuestro primer análisis. Va solucionando el problema de nuestros elementos finitos. Mientras se va realizando esto, les cuento de que es uno de los programas más utilizados SolidWorks, pero no es el único para hacer el cálculo de deformaciones. Tenemos el SAP 2000, que también usa el modelo de ecuaciones que hemos utilizado para el programa Excel, a un poco más de exactitud, pero una menor presentación en la calidad de los trabajos que se hacen de SAP, ¿no? Mira su entorno gráfico. Bien, entonces aquí tenemos de que la deformación máxima se ha experimentado justo en el volado, cuando la carga máxima está cuando la carga puntual está aplicada en el centro. ¿Cuánto es la deformación unitaria máxima? Aquí estamos por colores. El verde representa esto, 1.128 por 10 a la menos 5 de deformación unitaria. El azul es la sección menos deformada, a pesar que se encuentra en el volado. Bien. Pues una vez hecho todo esto,
y calculado lo que se tenía que calcular. Pasamos a hacer el segundo análisis. El segundo análisis considera que la carga se encuentra en el extremo de la pala. Tenemos aquí el desplazamiento unitario. Obviamente la sección que esté en el volado es la que más se deforma, pero no necesariamente es la que más esfuerzo soporta. 3.48 por 10 a la menos 1, o sea 0.3 milímetros, menos 1 milímetro lo que se va a deformar mediante la acción de esa carga. Vamos a sacar una conclusión, que la viga está sobredimensionada para el peso que debe cargar a lo largo de toda su vida. Tiene un factor de seguridad muy alto. Entonces, una vez dicho esto, señores, damos por concluido el análisis de nuestra viga que se encontraba en la pala EH 4100 acerca de cuánto es la deformación máxima, en este caso 3.48 por 10 a la menos 1 milímetros, la deformación máxima de nuestra viga. Y bien, muchas gracias por haberme atendido durante la realización de este video. Nos estaremos comunicando pronto, compañeros todos.